Bien, bueno, me imagino que ya vieron el tema del día de hoy, padres e hijos. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es ponernos en manos de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu amor, Señor. Te damos gracias por el privilegio que es poder acudir a ti. Gracias porque ese sacrificio logró precisamente eso. Señor, sé que el día de hoy vamos a necesitar una dosis especial de tu gracia y de tu misericordia por el tema que vamos a tocar. Te pido que llenes nuestro corazón con tu paz, que nos hagas conscientes de que el objetivo de tus enseñanzas es acercarnos a ti, vivir mejor, pero acercarnos a ti y no simplemente hacernos sentir culpables. Te pido que no sea el caso de lo que sucede en nuestros corazones hoy, sino que te veamos como la solución a nuestros problemas y que nos acerquemos a ti, Señor, cada vez más. Transfórmanos, Padre, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Estoy muy contento el día de hoy porque en el primer servicio nos acompañaron nuestros jóvenes de secundaria y ahorita en este segundo nos acompañan nuestros jóvenes de preparatoria que están de este lado. Denles la bienvenida. Aunque veo algunos que ya se pasaron de la preparatoria por ahí, pero bueno, está bien. Qué bueno que están con nosotros porque el día de hoy precisamente vamos a hablar acerca de el deber de los hijos y el deber de los padres. Miren, nada en mi vida ha revelado de forma tan clara la necesidad que tengo de la gracia y la misericordia de Dios como el haber sido padre de 4 niños. Me parece muy interesante que siempre que la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, siempre que habla de directrices para cómo ser buenos padres, primero habla de las directrices de cómo ser buenos esposos y esposas. O sea, de alguna manera lo que Pablo siempre nos dice es, ya que entiendes cómo debe de funcionar un esposo y una esposa bíblicamente hablando, entonces estás preparado para tener hijos y guiarlos correctamente. O sea, tu habilidad, mi habilidad de ser un buen padre, una buena madre de familia y criar hijos como Dios nos enseña, empieza con un matrimonio bíblico en donde la relación es tal y como Dios la describe en su palabra y por lo tanto es una relación sana. Y eso tiene 2 fundamentos muy importantes. Para empezar, dice, la fuente de seguridad más importante que tiene un niño es la estabilidad de la relación de sus papás. Cuando un niño en su casa ve a padres que se aman, que están contentos, que se llevan bien, se siente seguro, su mundo está tranquilo. Cuando todo lo que ve es pleito, su mundo es muy inseguro, porque no sabe qué va a suceder. Y por otro lado, les voy a decir por qué también es tan importante, porque para poder ser buenos padres de familia tenemos que modelar el comportamiento que les queremos enseñar y que queremos exigirles primero nosotros. Y entonces si nosotros no estamos siguiendo el modelo bíblico para un hombre y una mujer, difícilmente vamos a poder modelarlo para ellos. Por eso ser padre de familia es tan complicado. Porque primero tienes que permitirle a Dios transformarte a ti, aplicar los principios bíblicos en ti, tener un buen matrimonio y entonces tener hijos. Lo cual, fíjense, nos pone en desventaja, ¿no? Porque incluso antes de empezar a estudiar lo que la Biblia nos dice acerca de cómo ser buenos padres, ya vamos en desventaja porque en el matrimonio todos la hemos regado, ¿no? O sea, todos hemos cometido errores, ya vamos en desventaja. Por eso les digo que ser padre de familia revela de forma más clara tu necesidad de la gracia y misericordia de Dios en tu vida. Por ningún motivo se les va a ocurrir brincarse el sermón de la semana pasada y tratar de aplicar O sea, necesitas trabajar en tu matrimonio para poder tener una buena relación con tus hijos. Entonces tienes que trabajar en las 2, ¿ok? Bueno, vamos a ver lo que Pablo dice en Colosenses 3, versículos 20 y 21. Le va a hablar primero a los hijos. Dice, hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Miren, en un momento vamos a analizar lo que estas palabras significan, pero antes quiero hacer una llamada de precaución específicamente para padres de familia que tienen hijos pequeñitos. Miren, algo que Karina y yo aprendimos, nosotros tenemos 4 hijos, ya todos adultos, pero una cosa que aprendimos cuando estaban chicos es que cada uno de ellos es diferente. O sea, ellos responden diferente a la disciplina de los papás, manejan diferente la relación que tenían con nosotros, son diferentes en la forma en que se relacionan entre ellos. O sea, cada niño es diferente. Ahora, nosotros estamos convencidos de que la mejor manera de ser buenos padres es tener un plan, tener una estrategia,
una estrategia combinada, o sea, creada por el papá y la mamá juntos de cómo van a educar a sus hijos. Cuando tienes un plan diseñado, eso te va a decir lo que logra, te hace consistente y predecible. Cuando somos jóvenes, no nos gusta ser predecibles, pero como adultos ser predecible es una bendición. O sea, que la gente sepa qué se puede esperar de ti. Entonces, un plan logra eso, te hace consistente, te hace predecible, pero aparte pone al papá y a la mamá en el mismo canal, es decir, forman un frente común de manera que los hijos siempre vean la misma cara, no algo diferente dependiendo de con quién van, sino que siempre los dos van de acuerdo a ese plan. Ahora, tener un plan tiene sus debilidades, porque cada niño es diferente. Entonces tienes que tener las dos cosas en mente. Necesitas un plan, pero cada niño es diferente. Tienes que entender que el plan básicamente se tiene que mantener igual, pero sí puedes moldearlo de acuerdo a cada niño. Por ejemplo, fíjense, mi hija la más chica, Katrina, si yo le hablaba fuerte, rápido se le llenaban los ojos de lágrimas y entonces se desmoronaba y ya ni me escuchaba. Si le hablaba fuerte a Marco, Marco se cierra en sí mismo y puede estar encerrado allá adentro una semana o dos sin salir. Si le hablaba fuerte a Angie, empezaba un debate cultural entre hombre y mujer, porque Angie es cultural. Y si le hablaba fuerte a Alex, le cambiaba la cara y lo veía como ya estaba listo para una lucha libre contra mí. O sea, cada uno era totalmente diferente. Entonces, el plan se tiene que mantener básicamente igual, pero la forma de aplicarlo puede moldearse de acuerdo a cada uno de los niños. ¿Okay? Entonces, fíjense, al igual que hice la semana pasada, fíjense, la semana pasada estábamos hablando de lo que dice en Colosenses, pero lo estudiamos en Efesios. Las dos cartas las escribió Pablo, pero en Efesios se extiende un poco más, lo cual nos ayuda a clarificar lo que Pablo estaba diciendo. Entonces nos vamos a ir a Efesios 6, que es en donde le habla a hijos y padres. Y para variar, ¿verdad? Como siempre, Pablo le habla primero al lado de la relación que tiene que seguir la directriz del otro, como en el matrimonio. Ahora es primero a los hijos. Dice el versículo 1 de Efesios 6, dice: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué significa justo? Significa agradable o correcto a los ojos de Dios. Entonces lo que Pablo está diciendo es: hijos, obedezcan a sus papás porque eso es lo correcto. Ese es el plan que Dios diseñó para la familia, que los hijos obedezcan a sus papás. Y a lo mejor tú eres un hijo de familia que a lo mejor ya tiene cierta edad y te preguntas, bueno, pero ¿hasta qué edad funciona eso? ¿No? Se los voy a decir. Si vives en tu casa y no pagas renta, tú, ¿ok? O sea, si tus papás te mantienen, vives bajo el techo de tus papás, tú ni siquiera contribuyes con nada, tú calificas para esto y tu deber es obedecer a tus papás. Ese es el diseño de Dios. De hecho, está muy simple para los hijos. Para los papás hay varios, para los hijos hay uno. Dice, diseño de Dios para los hijos: obedezcan. Eso es lo que los hijos tienen que hacer, obedecer. Y miren, esto es muy similar a la situación que analizamos en el matrimonio la semana pasada. No tengo tiempo de desenmarañar todo lo que vimos la semana pasada. Si no has escuchado el mensaje, te invito a que lo escuches. Pero lo que vimos básicamente es que el único modelo que verdaderamente funciona en el matrimonio es el modelo bíblico. Estadísticamente, o sea, hay estadísticas por todos lados de cómo los otros modelos siempre terminan fracasando. Bueno, de la misma forma, la familia moderna que están redefiniendo hoy en nuestra sociedad no está funcionando. O sea, esos métodos ahora en donde los hijos prácticamente tienen el derecho de cuestionar, rebelarse, no obedecer a muchas cosas, no está produciendo niños bien desarrollados, bien adaptados, bien integrados a la sociedad. Está creando serios problemas. El diseño de Dios es una familia en donde esposo y esposa viven de acuerdo al arreglo bíblico. Es un pacto de amor en donde el hombre tiene la responsabilidad del liderazgo y son una sociedad, pero la mujer tiene la responsabilidad de aceptar el liderazgo del esposo. Y están criando niños que obedecen las reglas de la casa de sus papás. Por eso Pablo dice: hijos, obedezcan a sus padres. Ahora, a lo mejor se preguntan algunos, pero ¿por qué? ¿Por qué tenemos que obedecer? Acuérdense que todos los mandamientos de Dios están diseñados para darte más gozo. Cuando sigues sus lineamientos, vives más feliz, vives mejor. ¿Okay? ¿Por qué obedecemos a nuestros papás? Les voy a decir por qué. Porque cuando somos jóvenes, y esto no es un ataque a la juventud, yo también fui joven, no somos muy inteligentes, que digamos. O sea, de hecho somos muy poco inteligentes. Desde niños hasta la adolescencia. O sea, piénsenlo, tú a un niño ponlo en la sala con todos sus juguetes y deja una botella de cloro, ¿y contra qué se va?
Es un imán las cosas que les hacen daño, ¿no? Tienes que estar al pendiente de ellos. Y miren, el problema con la juventud, cuando empezamos a ser más grandes, pero seguimos siendo jóvenes, seguimos siendo hijos de casa, les voy a decir cuál es el problema. No saben lo suficiente, pero no saben que es el problema. O sea, con la juventud piensan que lo saben todo. No, de hecho, el otro día oí una persona decir una frase que me pareció brillante, que le dijeron, ¿qué? ¿Entonces tú lo sabes todo? Dijo, no soy lo suficientemente joven como para saberlo todo, ¿no? Porque la juventud es acompañada de una especie de arrogancia producida por la ignorancia, en donde tú crees que sabes mejor que todo el mundo lo que se debe de hacer. Entonces, Dios te puso bajo la autoridad de tus padres para salvarte de ti, para protegerte a ti. Para eso te puso bajo la autoridad de gente mayor que tú. Mira, la verdad es que es increíble lo que hacemos. Mira, yo me acuerdo cuando era adolescente, todos los que estaban adultos aquí seguramente se acuerdan. O sea, mis papás me ponían reglas y yo no comprendía, ¿no? Mi mamá, por ejemplo, fíjense, yo por ahí de los 16, 17 años me decían, en la casa a más tardar a las 12. Yo decía, ¿a las 12? Pero mis amigos pueden llegar hasta las 3 de la mañana. ¿Qué puede pasar? Y no podía comprender, pasaban montones de cosas entre amigos míos que les pasaban siempre después de las 12. Yo no entendía, y por más que me dieran razones lógicas, yo tenía razones todavía más fuertes que ellos para decirles, sí, pero a mí eso no me va a pasar. Miren, yo quiero imaginarme, fíjense, porque muchas de las cosas que hicimos como adolescentes, si somos honestos, las hicimos sin permiso, ¿no? Estábamos platicando ahorita en el primer servicio mis hermanos y yo, y mi mamá decía, yo no sé cómo sobrevivieron. O sea, yo honestamente no sé cómo llegaron hasta aquí. Traten de imaginarse cómo funcionaría la creación si otras criaturas de la creación se revelaran a sus padres como los seres humanos lo hacemos. ¿Se imaginan? Imagínate en África, en la planicie del Mara, unos antílopes, cuando empieza a acercarse la manada de leones. Cuando el mamá dice, todos a correr. Y el hijo, no, hombre, a mí no me ganan los leones. Yo corro más rápido que el león, mamá. Tú no te preocupes. El otro día me correteó uno y mira, lo hice dar vueltas por toda la planicie y no me alcanzó. ¿Qué hiciste? ¿Qué? A lo mejor te le escapas una vez o a lo mejor dos, pero históricamente los leones se las ingenian para cazarte. Te va a atrapar, se va a comer tus tripas mientras National Geographic te está filmando. ¿Se imaginan lo que sucedería? O sea, sería un desastre. Pero esos somos los seres humanos. Ahora, ¿por qué sucede esta rebelión? Pues porque tenemos una naturaleza caída, ¿no? Somos seres pecaminosos, nacemos rebeldes y todos los que tienen hijos lo saben. Los niños nacen rebeldes. Tú tienes que entrenar a tus hijos para que sean obedientes. ¿Alguno tuvo que entrenarlos para que fueran desobedientes? Naturalito, ¿no? O sea, lo traemos con nosotros. Por eso Dios lo que dice es, obedece a tus padres, es por tu propio bien. Y luego a continuación se continúa Pablo y va a citar el quinto mandamiento, pero lo va a extender. Fíjense lo que dice. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Por qué tenemos que no nada más obedecer, sino también nos dice Pablo, honrar a nuestros padres? Miren, les voy a decir porque es evidente que tus papás no siempre van a estar en lo correcto. No siempre están bien ellos y tú mal, ¿no? O sea, no es lo que la Biblia está tratando de decir. De hecho, yo sé, porque pues, digo, hay familias en donde los papás son un extremo de rigor, ¿no? O sea, tienen volúmenes y volúmenes de reglas, ¿no? Que los niños tienen que saber de memoria. Y aparte, escritas casi como el Torá, ¿no? Si haces esto te voy a destruir, ¿no? O sea, así medio agresivo. Y en cambio hay otros papás que son demasiado sueltos, al grado de estar casi desconectados de la relación con sus hijos. Entonces la Biblia no está diciendo que ellos siempre están bien y tú siempre están mal. Lo que dice la Biblia es que tu deber es obedecer y honrar a tus padres siempre. Ahora, es evidente que conforme vas creciendo ya no tienes que obedecer las reglas de la casa. Y léase, cuando te puedes mantener a ti mismo y puedes vivir solo, entonces ya no tienes que obedecer las reglas de la casa. Pero honrar a tus padres lo tienes que hacer toda la vida. Toda la vida. A tus padres tienes que amarlos y te tienes que perdonarlos, porque nos equivocamos. Todos los padres nos equivocamos y hay cosas que necesitamos ser perdonados. Tienes que perdonarlo porque un día, si tú tienes hijos, vas a necesitar perdón. Tienes que ayudarlos en la medida de lo posible sin afectar a tu familia cuando tengas tu propia familia, pero tienes que honrarlos siempre, eso nunca cambia. ¿Saben qué es un dato simpático? En el Imperio Romano, en la época de Cristo,
Acuérdense que Pablo escribió todo eso dentro del Imperio Romano. Todas estas cartas eran a cristianos que vivían dentro del imperio. En el Imperio Romano, la gente tenía que obedecer a su padre hasta que moría el papá. Obedecer. ¿Se imaginan? Te quiero aquí a las 9:30 de la noche. Papá, tengo 57 años. A las 9:30. ¿No? O sea, ¿se imaginan? Pero miren, Pablo le está escribiendo a gente que vive en una cultura en donde el papá es el patriarca y su palabra es la ley hasta que se muera. Tú no eres el patriarca hasta que tu papá deja de existir. Obviamente mi esperanza es que ustedes creen una relación con sus hijos en donde se pueda dar el diálogo. Porque yo no veo equivocado que un niño cuando empieza a pensar, cuando empieza a analizar cosas, pueda preguntar y decir, oye, ¿y por qué no? O sea, ¿por qué no me dejas ir a esto? O sea, está bien. Obviamente tienes que enseñarles las reglas del diálogo. Porque normalmente los que empiezan a preguntar son los que nacieron para abogados, ¿no? Y entonces empiezan a querer tener una discusión larga. Te voy a explicar por qué una vez, no 16 veces, una vez. Y entonces lo que tienes que hacer es obedecer. Pero si tú como padre no puedes explicar realmente por qué no es una buena idea lo que te están pidiendo, a lo mejor tus reglas están surgiendo de tus inseguridades y tus miedos y no de que realmente estén pidiendo permiso para hacer algo. Entonces tienes que analizar también tu corazón, ¿por qué no? ¿Ok? Pero bueno, Pablo continúa, dice que es el primer mandamiento con promesa y nos va a decir cuál es la promesa. Dice, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra, lo cual cierra el círculo de por qué obedecemos a nuestros padres, ¿no? O sea, ¿por qué debo obedecer y honrar a mis papás? Porque eso es lo que funciona. Eso es lo que te va a ayudar a tener una larga vida, una vida llena de gozo. Los niños en estructura familiar son gente con mucho más gozo. Estás bajo la protección de Dios, bajo la autoridad de tus padres por tu propio bien, para cuidarte a ti. Ahora, tú a lo mejor dices, pero es que no conoces a mis papás. Miren, tus papás van a tener que dar cuentas a Dios de cómo te educaron. Tú vas a dar cuentas de cómo obedeciste. Entonces, ocúpate de tu parte y deja que ellos se ocupen de la suya, ¿ok? Pero bueno, ese es el diseño para los hijos, obedezcan a sus papás. Ahora vamos a pasar a los papás, ¿ok? Efesios, ahora los hijos dicen, sí. Efesios 6:4, la primera parte dice, y ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos. Miren, esa línea necesita explicación, porque ya los hijos están diciendo, ya ves, no me hagas enojar, dime que sí, ¿no? Miren, una de las cosas que aprendimos Karina y yo cuando nuestros hijos llegaron a la adolescencia es que si no están enojados de vez en cuando, algo estás haciendo mal, como papá, ¿no? Porque los adolescentes, o sea, no el 100%, pero la mayor parte de los adolescentes, ¿sabes qué hacen? Se tratan de rebelar. O sea, los adolescentes, ¿vieron la película Parque Jurásico? Los adolescentes son los velociraptors. Los tienen guardados en una jaula y están pegándole a la jaula sistemáticamente a ver en dónde se rompe, ¿no? O sea, todo el tiempo están tratando de probar los límites. Por lo tanto, el simple hecho de que tú crees una estructura a su alrededor los va a hacer enojar. Entonces, no es posible que Pablo esté hablando de eso. O sea, no está diciendo que no se enojen nunca por ningún motivo. No está diciendo eso. O sea, la estructura los va a hacer enojar y eso está bien. Lo que Pablo está diciendo es, no los hagas enojar a propósito. No trates de hacerlos enojar. Fíjate muy bien cómo manejas la disciplina en tu casa, porque la gente muchas veces lo que hace es hablar de cierta manera que hiere el corazón de los hijos y entonces eso los hace enojarse, entristecerse. O sea, tienes que empezar a cuidar tu boca. ¿Cómo le hablas a tus hijos? Miren, yo hay veces que veo a padres hablarle a sus hijos de manera que no le hablarían a ninguna otra persona. No se atreverían, pero le hablan así a sus hijos. Y no me refiero nada más a hablar con groserías, que de por sí para mí es inconcebible un padre hablando con insultos a sus hijos. Pero estoy hablando de algo más que eso, de la manera en que les hablas en general, de la manera en que los motivas. Padres de familia que tratan de motivar de forma negativa a sus hijos, diciéndoles lo que no van a poder hacer, para lo que no sirven. Tú tienes la capacidad con tu boca de inyectarle vida a tus hijos, de darles seguridad interna, de sentirse bien acerca de sí mismos o de marcarlos de por vida. Miren, yo trabajé para Toshiba hace muchos años, antes de casarme, en la bodega de Toshiba. El gerente de la bodega, un señor que se llamaba Zig Garza, bueno, se llama porque todavía vive, era un cuate que tiene una espalda de este tamaño, ¿no? Era el gerente de la bodega. En los 80s, que fue cuando esto sucedió, se empezaron a computarizar todas las empresas.
Y entonces a Zeke, que era el gerente, le empezaron a exigir reportes en computadora y ciertas cosas. Y él siempre decía, no, yo las computadoras y yo no nos llevamos, yo no tengo cabeza para eso. No, yo eso no lo voy a aprender. Yo había estudiado sistemas. Entonces le decía, no hombre, yo te ayudo, está fácil, Zeke, mira. Y no se sentaba, simplemente no se acercaba a una computadora. Un día fuimos a cenar a su casa, un amigo y yo, y estábamos platicando y nos contó esta anécdota. Nos dijo, no, es que mira, yo desde que soy un niño, mi papá me decía, mijo, qué bueno que Dios le dio una espalda fuerte porque de cerebro no le dio nada. Y se lo decía todo el tiempo. Y Zeke jamás quiso sentarse a aprender porque decía, es que yo no tengo la cabeza para eso. ¿Ah? Yo me fui de Toshiba, regresé como a los 3 años a una junta de trabajo con otra empresa y fui a la bodega para ver quiénes estaban ahí y me encontré con algunos de los conocidos. Les digo, ¿y Zeke? Me dijo, no, después de que te fuiste lo despidieron. Nunca quiso aprender la computación, se metió de bodeguero en una bodega en Los Ángeles, pero también ahí computarizaron y perdió su trabajo. Ahorita vive con su mamá en Texas, es mayor que yo de edad y está convencido que no tiene cerebro, por lo que su padre le dijo una y otra vez hasta que lo convenció. Tienes que tener cuidado de cómo le hablas a tus hijos. Miren, padres de familia, hombres, no puedo estresar lo suficiente, hacer más relevante esto. La manera en que tú te relacionas con tu hija, mujer, va a determinar cómo tu hija se va a relacionar con los hombres. Si tú le enseñas a tu hija cómo se ama a una mujer, cómo se trata respetuosamente a una mujer, cómo se persigue el corazón de una mujer, cuando lleguen pretendientes, tu hija va a poder discernir entre los hombres de Dios y las cucarachas que andan sueltas en el mundo. Pero si no le enseñas eso a tus hijas, entonces no van a poder discernir y van a cometer horribles errores a la hora de relacionarse con gente que no las trata correctamente y lo que está persiguiendo no es su corazón. Necesitas tener una relación de amor con tus hijas, tener citas con ella o ellas por separado para que aprendan cómo se debe ser tratada una mujer. Y con respecto a los hijos, miren, lo más valioso que podemos hacer como padres de familia es ayudarles a crecer siendo ellos. O sea, Dios nos dio a cada uno una forma con nuestro carácter, nuestras aspiraciones, las habilidades que tenemos, las cosas que nos gustan y nos atraen. Y tú necesitas ayudarle a tu hijo a crecer en él. Tu hijo no tiene que ser tú. No le tienen que gustar las mismas cosas que a ti. O sea, veo a padres frustrados porque les gustan los deportes rudos y al hijo a lo mejor le gusta pintar o escribir poesía y juegan con cosas que de repente dices, no, pero no debe estar jugando con eso. Miren, mi nieta, cuando nació, Maya, desde que empezó a gatear y empezó a jugar con cosas, ¿saben qué le atraía? Camiones. Y entonces jugaba con camioncitos, llegaba a la tienda y veía un camioncito y se ponía a empujar. Entonces Angie, su mamá, mi hija, nos dijo, regálenle camiones. Llegó a tener para los 4 años de edad una colección de más de 70 camiones de todos tipos, camiones de volteo, camiones de cemento, camiones de basura, camiones de todo tipo. Claro, los camiones eran amigos, tomaban el té, ¿no? Pero camiones, ¿no? O sea, amaba los camiones. Llegaba el camión de la basura por la basura, salía corriendo por su camioncito de la basura, lo abrazaba y iba a ver cómo levantaban la basura, emocionada, ¿no? Y Angie decía que juegue con camiones. De hecho estaba encantada. El primer disfraz que se puso, quiso ir de constructor con su casco, su chaleco, sus herramientas. Su papá se ponía a arreglar cosas en la casa y ella se ponía sus herramientas de plástico y iba a ayudar con él. Cuando entró a la escuela, de repente dijo, princesas. Y Angie, no, o sea, y ahora le gustan las princesas. O sea, tienes que amarlos como son, que crezcan siendo ellos. Tienes que tener mucho cuidado. Ahora miren, repito, mi intención el día de hoy no es crear un viaje de culpabilidad para nadie. Eso no va a servir de nada. Si lo que vas a hacer con este mensaje es darte de latigazos, no va a servir de nada. Quiero que seas consciente de tu necesidad, de la gracia y misericordia de Dios, y que seas consciente de que nunca es demasiado tarde para empezar a ser un buen padre o una buena madre. Nunca, ¿eh? Yo he restaurado la relación con uno de mis hijos como adultos. Nunca es demasiado tarde. Pero bueno, Pablo continúa y nos va a dar la clave de nuestra chamba como padres. Dice, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Dice, esa es nuestra principal labor, especialmente cuando son chiquitos. Lo que tenemos que enseñarles es disciplina.
¿verdad? Tenemos que enseñarle que en la casa el papá manda, los papás mandan, los hijos obedecen. Si tú le enseñas disciplina a tus hijos cuando están pequeñitos, cuando empiezan a crecer, empieza a moldear esa disciplina. Cuando llegan adolescentes, nada más les ayudas a direccionar su vida. Y cuando llegan a adultos, entonces se convierten en tus amigos. Pero no trates de ser su amigo cuando son niños o jóvenes. Eres su papá o su mamá. Tu labor es enseñarles. Disciplina, dice. Miren, es una tristeza que ese valor de la disciplina, el respeto a la autoridad en nuestra sociedad está desapareciendo, ¿se dan cuenta? O sea, la verdad es para mí sorprendente ver a jóvenes en restaurantes, en tiendas, hablarles de forma agresiva a sus padres, a los cajeros, a las meseras, a sus maestros, ¿no? O sea, con una tranquilidad. ¿En dónde crees que empieza eso? ¿A qué edad crees que empieza? De bebés. Los papás que dicen, no, pero está muy chiquito, todavía no le puedo. Claro que le tienes que enseñar desde pequeñitos. Es frustrante para mí ver a gente con bebés que de repente el bebé hace una barbaridad, ¿no? Le avienta algo en la cara al papá o dicen una mala palabra que quién sabe dónde la habrán escuchado antes, ¿no? Y se lo celebran y se ríen. Vas a ver cuánto vas a celebrar cuando te empiecen a insultar y te avienten cosas a los 17 años de edad. O sea, necesitas empezar desde que nacen prácticamente. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa disciplinar y darles la instrucción del Señor? Fíjense, 5 consejos para los papás a toda velocidad. 1, la disciplina debe ser consistente. Es crucial que tengas una disciplina consistente, y con esto regresamos al plan de acción. Necesitan tener un plan. Los niños, los hijos tienen que saber cuáles son sus deberes, cuáles son sus derechos, cuáles son sus privilegios y cuáles son las consecuencias, lo que sucede cuando su comportamiento no es aceptable. Entonces tienen que entender qué es aceptable, qué no es y qué va a pasar si lo rompen. ¿Ok? Fíjate, si tú no tienes un plan, te voy a decir lo que va a suceder. Las consecuencias a tus hijos van a estar basadas no en su comportamiento, sino en tu estado de ánimo. Cuando estás de buenas vas a hacer una cosa, cuando estás de malas vas a hacer otra, y entonces tus hijos van a estar totalmente confundidos o van a empezar a jugar con el sistema porque ya saben en qué momento te tienen que agarrar. La disciplina necesita ser constante, siempre constante. Ahora, 2, la disciplina debe ser apropiada para su edad. Yo estoy convencido que las cosas tienen que ir cambiando. De hecho, lo hemos aprendido y lo hemos visto con montones de familias a las que hemos dado consejería. Tienes que empezar desde chiquitos, ¿ok? Con la disciplina. Y miren, yo personalmente, y la Biblia me respalda, creo que unas nalgadas a los niños a cierta edad hacen posible que no tengas que volverles a dar nalgadas nunca más en su vida. Yo sé que en nuestra época, con la psicología moderna, dicen no toques al niño porque lo puedes marcar para siempre, ¿no? Yo creo que esa psicología moderna surge del problema que tenemos en la sociedad, de que todo el tiempo estamos como en un péndulo, ¿no? La sociedad se va primero a un extremo y luego se va al otro extremo. No somos extremistas. Cuando yo era niño, no era que mis papás me pegaban. Me podía pegar cualquier adulto, o sea, en la escuela, el maestro, la vecina, en la tienda, hasta el gerente de la... O sea, todos los adultos le daban a los niños un extremo. Y entonces nos vamos al otro. Ni lo toca, una nalgada, ya hay que demandarlo por abuso de menores. Miren, yo creo que una nalgada cuando los niños están muy chiquitos, sin el objetivo de hacerle daño, de causarle dolor, sino que se entere que lo que está haciendo está mal hecho y tiene que cambiar su comportamiento, funciona. Tú eres el responsable de tus hijos, sigue el método que tú quieras. Cuando tengan 17 años me cuentes cómo te va. ¿Okay? 3, la disciplina debe alinearse con los principios bíblicos. Antes de terminar ese punto, si tus hijos ya no son chiquitos, ya las nalgadas no funcionan. O sea, la violencia cuando ya son grandes no funciona. ¿Ok? Pero bueno. 3, la disciplina debe alinearse con los principios bíblicos de imparcialidad y justicia. O sea, tienes que tener un sistema creado en donde haya imparcialidad y haya justicia. ¿Qué significa eso? Justicia se quiere decir que las consecuencias tienen que ser de acuerdo a lo que hicieron, ¿no? Al crimen, ¿no? a la regla que rompieron. Obviamente, a diferentes edades, las consecuencias son diferentes y por eso el diseño del plan tiene que ser muy bien pensado, porque les voy a decir con la que se van a enfrentar. Van a tener que tener la conversación si tienen más de un hijo. Cuando los grandes empiezan a crecer y empiezan a tener otros privilegios, entonces los niños van a decir, ¿y por qué él sí y yo no?
Ah, bueno, pues porque él tiene esta edad y tú no. ¿Okay? Entonces ya entienden que cuando lleguen a esa edad, nada más no le vayan a hacer como mi papá, ¿no? Mi papá le digo, ¿y por qué él sí? Porque él tiene 12 años. Entonces cuando yo tenga 12 años voy a poder. Me decía, no, cada año sube un año. Me decía, ese era mi papá, ¿no? O sea, ¿no? Pero entonces la justicia es, dependiendo de qué hicieron, pues tal consecuencia, hay que tenerlas planeadas, ¿no? La imparcialidad es que a todo el que rompe la regla se le aplica el castigo. Aquí no hay favoritos, ¿no? A todo el que rompe la regla que le toca su consecuencia. Esa es imparcialidad. ¿Ok? 4. La disciplina debe ser aplicada por amor, no por enojo. O sea, cuando tú disciplinas a tus hijos, tiene que ser amorosamente, lo cual no significa flexible, es amorosamente inflexible. Incluso hasta le dices, mira, mijito, ¿ya ves? Rompiste la regla otra vez, ahora voy a tener que darte esta disciplina. O sea, no te tienes por qué enojar. ¿Saben quién es la gente que disciplina por enojo? Normalmente la gente que no cumple con el primer punto, la gente que es inconsistente. Porque les voy a decir lo que hacen. Lo que hacen es, dejan a veces a los niños romper reglas sin consecuencias. A veces sí, a veces no. Cuando un niño sabe que a veces no, lo va a intentar siempre. Porque sabe que a veces no, y entonces se puede salir con la suya. Y entonces hacen una, hacen dos, hacen tres. Y en el momento en que pones la disciplina es cuando ya estás furioso, ya te llenaron el buche. ¿No? Y entonces incluso lo que haces en ese momento de enojo es poner castigos exagerados y extremistas que luego ni puedes cumplir. 7 años sin televisión, ¿no? O sea, dices alguna tontería, ¿no? Entonces, no hace falta enojarse para darles consecuencias. Y fíjate, si pactas las consecuencias con ellos antes, o sea, si tú les enseñas el programa, si pasa esto, tienes esta consecuencia positiva. Si no cubres esto, entonces pasa esta negativa. Y obviamente por áreas básicas, no tienes que poner una consecuencia para acá. Si dejas afuera los calcetines, esto. Si los zapatos, los pantalones. No. Si tu cuarto no está limpio, si la escuela, esto. Si la obediencia, o sea, áreas básicas. Pero si las pactas, les puedes demostrar cómo ellos escogieron el comportamiento que les trae esa consecuencia, no tú. El culpable de la consecuencia son ellos. Bien, ¿saben cuál es la diferencia entre disciplina y castigo? Dice, el castigo ve hacia el pasado. O sea, dices, ¿por qué hiciste esto? Ese es un castigo. La disciplina ve hacia el futuro. Le dices, si tú rompes las reglas, hay consecuencias, y mientras más avance en la vida las consecuencias son peores, y va a llegar un momento en que ni siquiera van a depender de mí. El mundo tiene consecuencias. Esta consecuencia la recibes para que aprendas que hay consecuencias y en el futuro transformes tu comportamiento. Eso es disciplina. Ver hacia adelante, no hacia atrás. Entonces disciplinas con amor, no con enojo. Y miren, un consejo que le puedo dar a los papás, hombres, es el único que puedo dar porque no soy mamá, pero a los papás hombres, una de las causas principales de enojo en los hombres, o por lo menos lo que yo identifiqué en mi vida, era expectativas que yo me creaba acerca de situaciones que iba a encontrar en mi casa. O sea, cuando tú regresas de trabajar, fíjate, lo mejor que podías hacer es tener una conversación contigo en donde te recuerdes, mi trabajo todavía no acaba. Ahorita voy a entrar a mi casa y mi trabajo va a ser amar a mi esposa, escucharla, darle tiempo, hacerla sentir amada, aligerarle la carga. Si tengo hijos, amar a mis hijos, pasar tiempo con ellos, conectar con ellos, cómo les fue en el día. Si están haciendo un tiradero, acercarme a ellos, ser la autoridad para liberar un poquito a mi mujer si ha estado con ellos bastante tiempo. Si la esposa también trabaja, saber que ella también estuvo trabajando todo el día y mi trabajo es amarlos. Pero si tú antes de llegar vas imaginándote la escena en donde vas a entrar a tu casa y va a haber una música suavecita, los niños van a estar ordenados en la mesa haciendo su tarea todos, tu esposa va a tener la mesa servida con la cena y el perro llega con el periódico. O sea, si tienes esas escenas en tu cabeza, pues obviamente vas a llegar a tu casa, vas a encontrar un caos, una revolución, todos contra todos, y te vas a enojar porque tú pensabas que ibas a llegar al sillón a descansar. Mejor de una vez hazte a la idea. ¿Sabes cuándo termina el trabajo del esposo? Cuando todos los demás se fueron a dormir. No es justo. Ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Eso es dar la vida por tu mujer. Ser tú el que se sacrifica, no ella. ¿Ok? Y por último, número 5, el objetivo más importante que tienes es ayudarles a tus hijos a crear una relación con Dios.
En última instancia, tu objetivo más importante no es comportamiento social aceptable, o sea, que vayan y se porten bien en los restaurantes o en las tiendas. No es que estén preparados profesionalmente para la vida. ¿Queremos esas cosas? Evidentemente. Pero esas cosas surgen y funcionan mucho mejor en tus hijos si tus hijos son gente sana, que va de la mano de Dios, que entiende su relación con Dios. Entonces, si desde pequeños les enseñas que su relación con Dios es diaria, que es un Dios real, que está al pendiente de ellos, que los ama, tus hijos van a ser muchísimo más funcionales. Va a ser mucho más fácil. Miren, yo veo la diferencia en mis hijos, de la que creció dentro de la iglesia y los que no lo hicieron, y la diferencia es garrafal, ¿eh? Y al respecto, miren, tengo varias cosas que decirles. En este momento, Karina y yo estamos verdaderamente emocionados, contentos con el trabajo que están haciendo Ángeles y su esposo en el área de niños, y Emilio Brito y su esposa Jenny con nuestros jóvenes de secundaria y preparatoria. Están haciendo un trabajo fabuloso, pero necesitas entender una cosa. La responsabilidad final del crecimiento espiritual de tus hijos no somos nosotros, eres tú. Tú necesitas ser el guía espiritual en tu casa, hombres primero y las esposas también. Esa es la responsabilidad de Dios, ¿ok? Nosotros estamos aquí para ayudarte, pero tienes que hacer tu parte. Tienes que hacer lo que te toca a ti. Miren, traer a los hijos a la iglesia es una de las cosas más valiosas que puedes hacer. Y esto no es regaño, por favor no lo vean así, pero traerlos y no llevarlos al área que le corresponde no les ayuda. Lo que yo enseño aquí no es para niños. Hoy, por ejemplo, que le hablo a los hijos, invitamos a secundaria y a preparatoria para que lo escucharan, porque esto es para ellos también. Pero muchas de las enseñanzas que les doy aquí no son para niños. Y cuando traes a tus hijos aquí a la sala, que no lo vamos a prohibir, la gente me dice, ¿entonces está prohibido traer niños? No, no está prohibido. Pero tu hijo ni está recibiendo nada, porque no está aprendiendo. En el área de niños le están enseñando bien para su edad. Ahí sí aprende, ni está aprendiendo. Y aparte, si se aburre y empieza a hacer disturbios, te distrae a ti, que entonces ya no puedes escuchar el mensaje porque estás preocupada por el niño, y distrae a la gente alrededor. Entonces trae a tu hijo, llévalo a su área. Hay gente que me dice, es que no se quiere quedar. Yo entiendo que es un proceso. Miren, ¿saben para qué hemos trabajado arduamente? Para que nuestra área de niños no parezca la escuela. Que ellos no lleguen y digan, ¿otra escuela? Al revés, lo hacemos lo más divertido posible para ellos, pero para que aprendan también. De hecho, ¿saben a cuántas familias las traen sus hijos? Niños que vienen aquí después de venir 2 o 3 semanas, se les queman las habas por venir el domingo. Porque el área es divertida. Si no se quiere quedar, sacrifícate un poquito por él o ella. Ve y quédate con ellos. Si se quedan 2 o 3 semanas, se van a empezar a dar cuenta que el lugar es maravilloso, que les gusta estar ahí. Pero necesitas hacer tu parte. Tenemos también, y por cierto, miren, ¿saben cuál es la mejor edad para que empiecen a ir? Cuando son bebés. No tienen ni voz ni voto. ¿Okay? Es mejor que crezcan ahí, porque entonces es lo natural para ellos. Miren, tenemos un equipo de gente de verdad maravillosa cuidando a los bebés. Y entonces ahí crecen, es lo normal para ellos. Tenemos entre semana grupos pequeños para secundaria, para preparatoria. Y miren, teníamos un grupo para niños de primaria y lo tuvimos que cerrar porque los papás dejaron de llevar a sus hijos. Tú lo estás causando. Miren, cuando llegan adolescentes y se acercan, tengo un problema con mi hijo, ¿qué hago? Lo traes a la iglesia, no quería venir o no se quería quedar. No. Ya tienes el problema en la mano y te tratamos de ayudar de todas maneras. Miren, no saben, para mí la bendición más grande en cuanto a la educación de nuestros hijos. Yo veo la diferencia entre Katrina, que ella era una pequeñitita cuando empezamos la iglesia y creció en la iglesia, y los otros 3. Katrina creció en la iglesia, su grupo de amigos era el grupo de niños, el grupo de jóvenes. Cada vez que me pedía permiso para algo, era una actividad de la iglesia. Para mí era, gracias Señor. Con los otros 3, todas estas canas que ven son de los otros 3. ¿Ah? Porque ellos ya estaban grandes cuando empezamos la iglesia. Si tus hijos están pequeñitos, este es el momento, ¿eh? Y ahora, la edad que tengan, necesitan conocer a Dios. Esa es tu responsabilidad más grande. Y un último consejo con respecto a esto: jamás utilices a la iglesia como una amenaza de consecuencia negativa. Sí, te voy a llevar a la iglesia. Van a odiar la iglesia. O sea, les vas a enseñar a odiar venir a la iglesia. Al revés, esto tiene que ser un privilegio para nuestros hijos. Vienen aquí a gozar de la compañía de la familia de Dios.
Para terminar, quiero hablarle a dos grupos de personas. Si tú estás presente en esta sala y no tienes hijos en este momento, por la razón que sea, porque hay algunos de ustedes que son demasiado jóvenes, ¿no? Todavía no se casan, a lo mejor esperan casarse y no tienen hijos en este momento. A lo mejor eres un adulto como yo, que sus hijos crecieron, son adultos y se fueron, ¿no? A lo mejor eres un padre de familia que simplemente está, no sé, o no padre de familia, sino un miembro de la sociedad que es adulto y no tuvo hijos, por la razón que sea. Si tú estás en cualquiera de esas situaciones, mi pregunta para ti es: ¿estás haciendo un esfuerzo impulsado por la gracia para permitirle a Dios transformar tu corazón y convertirte en el tipo correcto de persona que Él te diseñó para ser en este momento? Porque si eres un joven y estás pensando en casarte algún día, acuérdate, primero tienes que aprender a ser un buen esposo o una buena esposa, bíblicamente hablando, y este es el momento para prepararte. Eso es lo que hacemos antes de entrar a esa relación, prepararnos. Y si ya estás casado y no tienes hijos, estás trabajando para que tu matrimonio sea bíblico, por si llegan los niños, que sea un matrimonio sólido. Si eres adulto y no hay hijos en tu vida, ¿qué pasa si de repente aparecen? ¿Qué pasa si tienen hijos uno de tus hermanos y se tienen que ir a vivir a tu casa? ¿Vas a ser una luz para ellos? ¿Qué pasa si eres un adulto, que sus hijos ya crecieron? Si necesitan dirección, si necesitan consejo, ¿tienes la fuente de sabiduría necesaria para ayudarles? O sea, no porque no tengas hijos pienses que esto no se aplica a ti. El pacto que hacemos en la iglesia es que todos los que estamos aquí somos padres de todos los niños que vienen a esta iglesia y tenemos que ser una luz y un ejemplo para ellos. ¿Lo estás haciendo? ¿Estás trabajando para hacerlo? Y si eres padre de familia que en este momento tienes hijos viviendo en tu casa, esto es lo que quiero que escuches. Nos vamos a equivocar todos. Somos seres con residuos de la naturaleza pecaminosa y nos vamos a equivocar. Mi objetivo, miren, yo sé que en nuestra iglesia hay gente con situaciones verdaderamente extremas. Tenemos a padres y madres solteras, algunos con situaciones económicas increíblemente complicadas que están desesperados. Tenemos a adultos mayores que sus hijos ya no están, pero que van por mal camino los hijos y se están arrancando el pelo porque no saben cómo hacer para ayudarles. Otros que tienen ahorita sus hijos y nada más están tratando de navegar entre la tormenta de cómo ser buenos padres y madres para nuestros hijos. Lo más importante es que te acuerdes, Dios te ama, está contigo. Si le entregaste tu corazón, ya te perdonó, no es demasiado tarde. Es el momento de correr hacia Él. Esa es mi oración para ti. No que salgas de aquí diciendo, híjole, esta es la lista de todo lo que tengo que hacer. No, lo que tienes que hacer es entregarte al Señor, perseguirlo con todo tu corazón. Él va a hacer la transformación en tu corazón que te va a permitir hacer todas estas cosas, y es un proceso. Pero por favor no salgas de aquí dándote de latigazos. Más bien recuerda, Dios te ama con todo el corazón, y tener hijos es una bendición de Dios, pero necesitamos hacer nuestro trabajo. Y como hijos, esto me lo decía mi mamá, algún día tus hijos te van a hacer pagar, y tenía la razón. Así es de que obedezcan. Obedezcan, por favor. Vamos a ponernos en manos de Dios. Padre, te amamos, Señor, y te damos gracias, Padre, por la familia en la que nos pusiste a todos. Yo sé que habemos algunos, o hay algunos que piensan que la familia en la que los pusiste fue un error. A lo mejor sus padres no se comportan como la Biblia dice que se deberían de comportar. Llénalos de tu amor, Señor, a esos hijos. Llénalos de tu amor y llénalos de tu sabiduría, para que sepan que tienen que honrar y obedecer a sus padres durante el tiempo que estén en su casa, y que después van a pasar muchos años como adultos, y que haber obedecido y honrado a sus padres se va a ver convertido en una bendición para ese entonces. Te pido por todos los hijos que están sufriendo, por los que sus padres no llevan una guía bíblica. Te pido que te acerques al corazón de sus padres y los transformes, Señor, para bien de sus hijos y para tu gloria. Te pido, Señor, por todos los que aparte de ser hijos ahora somos padres. Te pido que nos recuerdes, Señor, que nunca es demasiado tarde para empezar a caminar correctamente bajo tu luz, y que es precisamente ese caminar, ese aprovechar tu amor, tu misericordia y tu gracia lo que nos transforma y nos puede convertir en los padres que nuestros hijos necesitan, sin importar qué edad tengan. Ayúdanos a ser humildes, Señor, a pedir perdón, ya sea a nuestros padres o a nuestros hijos, Señor, por las cosas que hemos hecho de forma equivocada.
Te pido, Señor, que inundes los corazones de todas estas personas que estamos aquí con tu amor, con tu luz, para que nuestras familias sean restauradas, las que necesiten restauración, que mantengan su integración, las que van caminando correctamente. Y recuérdanos todos los días, Padre, que nos amas, que estás de nuestro lado, que nos estás esperando que corramos a ti. No nos dejes desmotivarnos, caernos. Fortalécenos, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a recoger diezmos, ofrendas para nuestra construcción.